Hola amigos, hoy día en Poder Ciudadano del Sur vamos a hablar de educación, vamos a hablar de qué se trata la educación, no tanto si va a ser gratuita, no es gratuita, en fin, o subvencionada. Así que voy a partir con agradecer a Casino Dreams, al restaurante Doña Inés, que son nuestros patrocinadores, y paso a presentar a una persona ligada a la educación, que es abogado y también educador. Me refiero a Jorge Martel. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. Buenos días, Felipe. Muchas gracias. Muy bien. Oye, yo quería preguntarte a raíz de lo que estábamos conversando fuera de cámara, ¿qué tipo de educación tenemos? ¿Es una educación consumista, una educación capacitadora de una vida individualista? ¿O es una vida, o nos enseñan a ser comunitarios con los demás? Al parecer no se da mucho la comunidad comunitario, y por eso es que nos aislamos un poco de nuestros vecinos, de nuestros seres queridos. Tenemos crisis desde la universidad hasta cuando los chicos tienen trabajo que no se comunican con sus papás. ¿Qué se pierde entre medio? Porque estamos hablando mucho de la educación, de cómo dar beneficio a la educación, pero ¿de qué se trata esa educación? ¿De qué se trata educar? Bueno, yo hablo desde la experiencia y desde la visión que tengo, producto de que he desarrollado varias actividades y que además me ha permitido vivir en varias partes del país y conocer un poquito también afuera. Yo creo, Felipe, que en la educación nosotros tenemos que tener cuidado de entender para qué la gente, las personas, el ciudadano común tiene necesidad de educarse, y por qué el Estado, también la autoridad, me refiero, el Estado tiene que asumir ciertas responsabilidades en materia de educación. La educación entendida como no el solo mero traspaso de información a las personas, que no sea meramente ilustradora, porque si no puede pasar lo que está pasando hoy día, que en la medida en que los tiempos han avanzado, hay un mayor acceso a la información, pero comentábamos previo al inicio del programa, se produce el efecto de la garuga, ¿no es cierto?, en que se nos viene al parabrisas, mucha agua, echamos a andar los limpiaparabrisas, pero nunca terminamos de ver lo que se ve hacia adelante, y tenemos que andar cada vez más lento. Entonces va más allá del traspaso de la información, ¿ya? Yo creo que la educación tiene que ir también a formar valores, hay un tema valórico, según los valores que reconozca la sociedad como suyos, y por tanto pueden ser distintos los valores que se traspasen en una sociedad en el sudeste asiático, en el norte de Europa, en el sur de América, eso depende de cada sociedad. Y también tiene que traspasarse la capacidad de superación de las personas. ¿Por qué digo esto último y me detengo un poco aquí? Porque si lo dejamos solamente limitado al primer punto, a lo que significa simplemente la ilustración, va a pasar lo que ha estado pasando últimamente, en que nosotros hemos visto en las nuevas generaciones, y nosotros también formamos parte de ellas, vivimos en esta comunidad, de acumular mucha información y no saber qué hacer con ella. Bueno, lo dice Darío Salas Summer, filósofo, escritor y muy famoso con sus teorías, de que ¿para dónde vamos con la educación? O sea, no tenemos una educación que nos sirva realmente, porque hace 60 años tuvimos una crisis de identidad de educación, y nos orientaron a una educación que fuera solamente para trabajar, ¿ya? O sea, no tenía otro concepto de que la educación venía para que usted trabajara. No piense, no haga política, no interactúe, trabaje. Para eso le vamos a enseñar el logaritmo, leer, operaciones básicas. Exacto. Y algo de esto, pero educación cívica, cero. Porque no quiero que usted piense asociarse el día de mañana con el otro para quiero que un trabaje, beneficio. que produzca usted. No, trabaje. Y el estudiante si quiere hacer una asociación de bolitas o de tacatacas, perfecto. Pero ese estudiante no se puede juntar con otro para hacer una federación y pedir algunas cosas. No. Bueno, para eso no. Pero Felipe, vamos a hacer algo que realmente lo individualice. Entonces de ahí viene esa educación que nos dijeron, pero no para que nosotros pensemos en tecnología, pensemos en decir, oye, el cobre, ¿por qué lo vendemos así? Yo siempre me cuestioné eso. ¿Por qué vendemos el cobre en tierra y no lo procesamos si allá vuelve hecho alambre, por ejemplo? Por decir una cosa tan básica. Pero con calma, porque también pensemos y analicemos el contexto en que se da esa educación hace 60 y hace 30 años atrás. Hace 60 años atrás éramos un país no en vías de desarrollo como se nos dice ahora, ¿ya?, sino que directamente un país subdesarrollado.
Y lo que necesitábamos era desde pavimentar la vereda que pasaba frente a tu casa, desde instalar un semáforo, de saber producir pan, porque no había mucha industria panadera, solamente era manual la que había, por ponerte un ejemplo, en cómo fabricar loza y las cosas utilitarias más mínimas, al extremo de que el Estado se tuvo que hacer cargo de mucha producción, de cosas que hoy día no nos imaginaríamos que el Estado las produjo. Detente ahí, Jorge, un poquito, disculpa que sí. Tú dices el Estado. ¿Por qué no tenemos esa educación? O sea, nos insertaron eso que el Estado paternalistamente, por ejemplo, tú decías, habría que empezar por hacer vereda. ¿Por qué el Estado o el alcalde no venía y le entregaba un volante a cada uno y decía, mire, para hacer una vereda hay que hacer una base estabilizada y compactada y una regla? ¿La pueden hacer ustedes en esta cuadra? Y que la gente le hicieran reflexionar y decir, oye, sí, pues si nosotros podemos, el vecino tiene una pala, carretilla. Porque había muchas necesidades. Entonces no nos hacen pensar, sino que ya el Estado paternalista le va a hacer esto, señor, ¿sabe qué? Mañana empieza. Por eso te digo, estamos tratando de analizar el contexto en que se dio la educación en las distintas épocas. Y teníamos por una parte un Estado que no solamente veía que era necesario, sino que objetivamente mirado, era necesario que fuera paternalista, porque nosotros no teníamos ni la capacidad de producción, ni tampoco el desarrollo intelectual que tenemos hoy día, ni tampoco había los niveles de tecnologización ni de información que hoy día podemos tener a nuestra disposición. Eso hacía que el Estado, dentro de sus medios, bastante modestos, si miramos en proporciones, porque el cobre no está a 4 horas. Por supuesto, dependíamos nosotros en su tiempo de la venta del salitre, después de la venta de algunos commodities como el cobre, ¿no es cierto? Y hoy día y seguimos siendo industrias primarias que se dedican a extraer pesca, a extraer madera, a extraer minerales, pero nosotros no procesamos. Nosotros no tecnologizamos, nosotros no incorporamos tecnología en los productos, nosotros mandamos madera hacia afuera para que venga convertida en ciertos productos, nosotros mandamos cobre hacia afuera para que venga convertido en ciertos productos electrónicos principalmente, o médicos, instrumental médico e industrial. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que nuestro nivel de desarrollo hoy día no permite, y en el último tiempo no se ha dejado, no se ha permitido que llegue a niveles de desarrollo mejor. Entonces seguimos en una instrucción, en una educación meramente instruccional que nos traspasa información. A eso sumémosle toda la información que nos llega desde el medio a través de las redes, por el acceso a que haya la información que tenemos todo el mundo en los aparatos móviles, y además la falta de capacidad y visión de la comunidad y de la autoridad de saber hacia dónde va con esta educación. Y aquí yo me quiero detener también un minuto, porque he hecho el análisis muy brevemente de lo que significa la mera instrucción, que ya no es suficiente. En su tiempo lo fue, porque nos tenían que enseñar a manejar las palas, a clavar clavos, a poner cemento, ¿ya? O nos tenían que enseñar a ser buenos funcionarios de X empresa o de X servicio público, y para eso bastaba con saber leer y escribir y las funciones básicas. Recuerda que por muchos años la función pública permitía que la gente supiera leer, sumar y escribir, ¿no es cierto? Leer, escribir, sumar y las operaciones básicas, y con eso ya podía optar a una buena función. Y era necesario y era lo adecuado para esa época. Hoy día no se piensa eso. Pero más allá de la instrucción, veamos el tema de qué se quiere hacer con esta educación hoy día y hacia dónde mira. Y ahí yo me quiero detener un poco, porque el Estado cumple una función que es la de proveer y promover el bien común. Ese es su norte máximo. Todas las conductas, todas las obras y todas las acciones del Estado, a través de los distintos organismos de que dispone, son las de promover el bien común. Entonces, ¿hasta dónde el Estado hoy día tiene esa capacidad? Me pregunto yo. Y hasta dónde también el Estado ha delegado esta función en terceras personas y especialmente en los particulares. Muchas cosas las ha tenido que delegar. Pensemos en las concesiones, pensemos en todo el sistema delegado de fiscalización que tenemos a través de la privatización derechamente de la educación. Muchas privatizaciones, incluye la educación. Sí. Pero es que eso también no lo miremos como algo malo, si eso no es per se malo. El tema es cómo se administra y cómo se gestiona. No, pero yo hablo del origen. ¿Por qué esta sociedad, que lo dice Darío Salas, es como que nosotros percibimos cosas pero no las vemos, estamos nublados, no alcanzamos a ver nada? Porque perdimos la objetividad. Somos un número. Estamos enfocados a que nos manejan, o sea, nos bombardean todo el día con señales de marketing, incluso hasta las señales de tendencias políticas. Cuando viene una empresa, ponte tú, de que se dedica a la asesoría publicitaria y nos empiezan subliminalmente a hablar de un candidato, a hablar
no de intención de odio, sino que está hablar. disponible. Exactamente, está disponible, en fin, y todos los días te habla algo distinto, que en el subconsciente te empieza a quedar, porque ellos trabajan para el subconsciente. Entonces, toda esa manipulación de que no te dicen de frente, mire, usted haga un cuestionario, elija, pregúntele al candidato qué es lo que va a hacer, pero pregúntele, no hagan estos shows, porque sale haciendo así, o el que quiere, listo, y se acabó. o el que quiere ser candidato a algo, directamente lo diga. Claro, pero que a lo que voy yo, más allá que lo diga, es de hacerle las preguntas correctas, o sea, no decirle, oiga, ¿y usted con quién es casado? Y la farándula, no. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con el tema este? ¿Qué va a hacer con el tema, ponte tú, de los recursos extractibles que hacemos? ¿Usted se compromete a hacer? O sea, preguntas que realmente tengan que ver con la comunidad, pero no una estupidez que nos enseñan hoy día a decir, oiga, mire con la corbata que se levantó, oiga, tiene, como le hablaban de Trump, ¿tiene peluca o no tiene peluca? Esa era lo más importante, tuvo que ir a un programa de televisión para que un gallo lo zamarreara que no tenía peluca. Pero para la gente es tan insulso eso. No, por el contrario, no es insulso, es lo más sabroso y nos están dejando eso en el salero, ¿ya? Pero en vez de dejar la sustancia de la claro. sopa. ¿Ya? Es lo más sabroso hoy día, porque es lo que te da tema, porque no tenemos mucha capacidad de desarrollar grandes temas, porque aquí voy a decir una cosa de la cual me hago responsable y no quiero pecar ni de pedante ni tampoco de pitonizo. Yo creo que hemos tenido un Estado tremendamente irresponsable en materia de educación, que ha promocionado, ha privilegiado un sistema en el cual nos seguimos quedando con el patrón instruccional que venimos conversando y no se ha hecho cargo de traspasar valores y mantener vigentes ciertos criterios que permitan a una comunidad consolidarse e identificarse como tal. Tenemos una crisis de identificación y esa crisis de identidad, cuando tú no te identificas con tu comunidad, generas la desconfianza, generas la persuasión de que algo malo va a pasar, generas el individualismo en las personas. Entonces, esta falta de identidad ha hecho que perdamos también un sentido de lo que es prioritario para nuestra comunidad. Oye, hablando de lo prioritario, vamos a ir a un corte ahora, Jorge, y te voy a dejar la pregunta. ¿Cuál es la influencia del miedo en la educación? El miedo que nos transmiten todos los días. ¿En qué se traduce en el tema educativo? Okay. Vamos a un corte, amigos, y volvemos. No se vayan. Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. El miedo, estábamos hablando con Jorge del tema de la educación, para dónde vamos, qué es lo que se nos transmite con respecto al diario vivir nuestros hijos. Le había dejado una pregunta hecha a Jorge con respecto a qué él relaciona a su juicio el tema de educación con el miedo. Porque la sociedad todo el día nos bombardea con el miedo, los portonazos, con esto, todo eso, a pesar de que somos el tercer país con más presos en las cárceles, según la estadística por 1000 habitantes, y resulta que nos hablan de la puerta giratoria, que no existe, sino que en una ciudad como Santiago, 6 millones de habitantes, tenemos 10 robos. El promedio no es nada, ¿sabes? Pero le da a la televisión, entonces nos inculcan que el miedo y que tenemos que ir con miedo. Ese es un tema cultural, Felipe. Ese es un tema cultural, fíjate. Pero no es de manipulación de sociedad. Sí, absolutamente, absolutamente manipulación. Hay una teoría que yo comparto, que es la teoría del miedo, que viene desde los gobiernos, de los gobiernos, o del concepto de gobierno de comunidades, más allá que sea con esta estructura política, o la que tengamos, o la que tenga cada gobierno. Desde los gobiernos. Bueno, acuérdate del gobierno militar, o sea, la dictadura, no podías salir porque te valían, porque está ahí en. Es que va más allá de eso, Felipe. Va más toque de queda, por ejemplo, o sea, todos llegando a la hora. Es que ¿de qué te quejas y de qué nos asombramos si estás en un gobierno militar? ¿Ya? Claro. En un gobierno militar impuesto por la fuerza, ¿ya? Porque
y los legítimos también son Sí, para pero cuidarse. podríamos haber hecho algo para que eso no sucediera también. Bueno, Entonces, pero- no hubiéramos tenido tanto miedo. Pero ahí se repite para atrás la idea del miedo. ¿A qué voy yo? Voy al hecho de que a nosotros nos han criado desde la formación en que algo malo va a pasar. ¿Ya? En lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo social. A alguna escala algo malo va a pasar. Claro. Nos faltaba la viejita que decía, este mes se muere algún familiar. Y eso es trágico. O sea, la gente no tiene que morirse. ¿Ya? No. ¿Ya? Nosotros Pero no se enfermó, ¿viste que andaba cerca? andaba a hacer. Pero siempre tiene una connotación grave, mala. ¿Ya? Pero desde los gobiernos nos ha enseñado que va a haber inflación, va a haber cesantía, Cuco, puros cucos. no vas a tener educación, Claro. ¿ya? El alcalde no va a tener plata y no te va a pavimentar la vereda, Ya. ¿ya? Viene muy mal. Tu mamá se va a morir y eventualmente te vas a quedar solo, ¿ya? Y si no te casas, si no tienes un hijo, vas a ser infeliz, Claro. ¿ya? Entonces, Y si estás casado y no tienes hijos, te le va a pasar el tren. claro, y es mal visto y te vas a quedar solo. Entonces, la política, el gobierno del miedo ha sido a todo nivel y como estrategia social, como una forma de mantener aquietadas las aguas sociales. ¿Ya? Y eso ha hecho que nosotros nos creemos inconscientemente con esta condición de que todo lo medimos en razón de un riesgo social y de un riesgo personal, porque algún daño me puede ocurrir. Sí, pero ahí donde las sociedades, volvemos a lo mismo, ahí donde las sociedades nos dicen, oye, ¿usted por qué me está metiendo miedo? ¿Ah? Exijo que usted me declare esto. No lo hace. Por eso digo, cuando hablan, nos va a subir la inflación y ahora vamos a pasar al tema, las elecciones últimas en Estados Unidos, nos hablan de que si sale, por ejemplo, el candidato X, se acaba el mundo, po. Va a pasar esta cosa mala. Y resulta que a cada rato se equivocan. Y después dicen, ups, nos equivocamos, pero Felipe, no hay en la plaza una guillotina que diga, este idiota depende- que le dijo a 100 millones de personas, le metió miedo, le vamos a cortar la cabeza. No existe. Porque Y depende, están trazando entre esto que depende que tal persona para que el mundo se venga abajo. Y al día siguiente el mundo sigue andando perfectamente. Por supuesto, por eso ¿Ya? te digo que ahí... Y cada uno donde- solucionando su vida y alegrándose por las cosas buenas que tiene. Yo, Felipe, aquí creo que hay que hacer un matiz de distinción. Y retomo un poco con lo que hablábamos al inicio del programa de hoy. ¿Ya? Nos han mantenido informados, pero no nos han enseñado a pensar. ¿Ya? Entonces a esta altura me da lo mismo. Recibe la información. No procesa. Quien salga electo como autoridad, ¿ya? Y el gobierno que tenga, y como me administre, y que me administre desde el miedo, me da lo mismo, porque no me enseñaron a pensar. No me enseñaron a procesar la información. Solamente voy para allá. Nos y hemos tener convertido en esto. recipientes de información. Claro. ¿Ya? Y no me interesa. ¿Ya? Quiero tener la casa, la camioneta. y tú miras un cajón para adentro donde tengo el auto, la casa, los cuadernos, la matrícula pagada, niños. los niños bien vestidos. Ya, ¿ya? este es mi formato. Este es mi formato. No me ¿ya? meto con nadie. No hay proyección, no me peleo con nadie, no permito que nadie más se meta a mi tambor de información, Claro, ¿ya? sí. A mi mundo, y yo me las arreglo solito. Y morir ignorante. Y morir ignorante. Caldo de cultivo para que venga gobierno a echarnos encima más miedo de que o va a haber inflación, o va a bajar el cobre, o va a subir el dólar, o va a haber cesantía, y con eso la gente se inhibe de hacer cosas. ¿Ya? Sí. Entonces, mi llamado un poquito puntúo, me van a permitir el término, es que nosotros nos eduquemos más pensando en que manejemos mayor información, pero también siendo capaces de administrarla, de gestionarla, de tener capacidad crítica para que sepamos exactamente cuáles son nuestras proyecciones. ¿Por qué? Y miremos más allá de lo que nos Es que eso nos va a permitir conseguir el porqué. Claro. Eso nos va a conseguir fijarnos en el ideal. Y no es que no lo tengamos, pero lo perdemos el norte porque nos están bombardeando por el lado con información que nos distrae la atención. ¿Ya? Son los carteles de la carretera que nos dicen cuidado 60 y por mirarlo chocáis. Jorge, nos quedan 2 minutos, más o menos. Hagamos una previa de lo que vamos a hablar para el próximo capítulo. ¿Te Encantado. parece las últimas elecciones en Estados Unidos, que está conectado perdón, con el miedo y con la educación? Dicen que el etario más importante que votó por Trump es aquel que es el más ignorante, los más viejos y la gente que no tiene mucha capacidad de discernir. O sea, ese lector, ese ciudadano que ve gris.
Y vamos a ver que se repiten algunos moldes. Y que claro que con esta campaña mediática experta, muy buena, llegó a esos niveles y por eso es que hoy día tenemos este fenómeno. ¿Qué te parece? Encantado. Hagamos un prólogo de... Porque vamos a ver que nosotros, que hay procesos que se repiten en las comunidades y manteniendo las proporciones y los cambios que hay que hacer, por supuesto, porque somos comunidades distintas, hay fenómenos, procesos similares con el nuestro, con nuestro país. Encantado. Porque, por ejemplo, podemos hablar de nuestra presidenta que la Bachelet no venía del mundo político, no tenía una carrera política, ¿verdad? Porque antes no era política, no llevaba una experiencia, lo mismo que el ganador ahora, Trump, no tenía una carrera, él se tomó un partido que era un instrumento para él llegar a hacer lo que él quería hacer. Bueno, hay procesos que se están y acá dando. se dan estos procesos de imágenes de líderes, que aparecen de repente. Claro, que empatizan y que son lo que hoy día tenemos. Tenemos ausentismo de líderes, en fin, que caen en algo que muchas veces las decisiones no las puedes tomar tú solo. Y la misma constitución nuestra, porque tú le da un poder tremendo al presidente. Y nadie se lo puede, por lo menos en Estados Unidos un poquito más matizado. ¿Sí? Pero aquí nadie le puede decir a la señora, oiga, no, pues usted no puede hacer tal cosa, porque llega, firma, no hay firma. Pues. ¿Ah? Bueno, entonces, obedece a fenómenos sociales históricos, así que podemos hacer análisis en los que les puedo ayudar encantado. Bien, Jorge, muchas gracias por estar y nos vemos para la próxima capítulo. Y gracias. ustedes, amigos, gracias por vernos o escucharnos, espero que haya sido de su agrado. Nos estamos viendo nuevamente en el próximo capítulo de Poder Ciudadano del Sur. Los comentarios ustedes ya saben, está saliendo en pantalla para que nos escriban y nos den su punto de vista. Muchas gracias, que estén bien. Ana, Miguel, María, Noela, Mon, Luna, Prisca, Mon, Carlos, es la revancha de